Hola, bienvenidos a esta tercera parte del video. Ojalá hayan podido ver los dos anteriores completamente. Vamos a resolver un par de ejercicios o más de un par de ejercicios. Este es el primero, es sobre una alarma de un poste. Está muy sencillo, breve, nivel cero. La alarma en un poste alto irradia ondas sonoras uniformemente en todas las direcciones. A una distancia de 15 metros, la intensidad del sonido es de 0.250 watts sobre metro cuadrado. ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es de 0.010 watts sobre metro cuadrado? Ok, listo, tenemos un problema donde probablemente vamos a tener que usar la ley de los cuadrados inversos. Vamos a revisar qué parámetros tenemos. Tenemos un radio inicial de 15 metros, que es el radio más pequeño, una intensidad de 250, de 0.250 y una de 0.010. Me están preguntando a qué distancia se genera esa intensidad de 0.010. Para eso vamos a utilizar esta formulita que corresponde a la ley de los cuadrados inversos. Vamos a aplicar, simplemente sería reemplazar los valores que ya tenemos. Mi intensidad 1 es 0.260, la 2 es 0.010 y tengo también el radio 1, que era de 15 metros, lo elevo al cuadrado, despejo R de acá, me queda raíz de 250 sobre 10 por 15 al cuadrado, y al final me queda simplemente que ese radio, al cual yo voy a tener una frecuencia de 0.010 watts sobre metro cuadrado, es de 75 metros. Y ahí finalizo el ejercicio. Era realmente muy sencillo, simplemente era reemplazar los valores en la ley de los cuadrados inversos y despejar el radio para poder obtenerlo. Creo que este ejercicio es nivel cero, no tenía mayor pierde ahí. Ahora vamos a revisar el ejercicio número 2, que es un poco de ópera, también este está un poco sencillo. Muchos cantantes tienen un rango de aproximadamente 2 octavas o incluso mayor. Suponga que el rango de un soprano va de una frecuencia de 220 Hz hasta 1244 Hz. Aun cuando el tracto vocal es bastante complicado, podemos modelarlo como una columna de aire en resonancia, como el tubo de un órgano que está abierto en la parte superior y cerrado en la parte inferior, que hace referencia a los órganos que están en las iglesias, ¿no? La columna va desde la boca bajando por el diafragma en la cavidad del pecho y suponemos también que la nota más baja es la fundamental. Listo. Me preguntan el inciso A, ¿qué longitud tiene esta columna de aire si la velocidad del sonido es de 344 metros sobre segundo? Y B, el resultado es razonable considerando las observaciones de su propio cuerpo. Listo. Vamos a repasar un poco de conceptos teóricos. Podemos modelar esto como un tubo semicerrado o que está abierto en un extremo. Para esos tubos que son semicerrados o abiertos en un solo extremo, la frecuencia me depende de n, que multiplica la velocidad sobre 4 veces la longitud de este tubo. Nosotros podemos partir, ya me están diciendo algo, que tenemos que la nota más baja es la fundamental, o sea que cuando n es igual a 1, mi frecuencia va a ser igual a 220 Hz. Cuando n sea igual a 1, porque estamos en la fundamental, mi frecuencia va a ser igual a 220 Hz. Entonces conocemos la frecuencia, conocemos la velocidad, que es esta de acá, la velocidad del sonido en el aire. Entonces simplemente sería despejar el L de acá. Primero que todo, reemplazamos con los valores reales que me da el problema, o sea, 220 Hz, que es la fundamental, f sub 1, es igual a n, que es 1, por eso no lo coloco, por la velocidad, que es 344, sobre 4 veces la longitud. Ya con esto conocido, despejamos L, me queda de esta manera 344 metros sobre segundo sobre 4 por 220 hercios, y eso me da al final que L tiene un valor de 39.1 centímetros. Aquí terminamos con la parte A. La parte B es un poco de análisis cualitativo nada más. Me preguntan que si el resultado es razonable teniendo en cuenta las dimensiones de nuestro cuerpo. Y sí, aproximadamente esa longitud es la que tiene nuestro tracto bucal, aproximadamente entre 35 y 40 centímetros, dependiendo de la persona, que va desde aquí aproximadamente hasta nuestra salida por la boca. Esa es la distancia aproximada que hay. Bueno, revisemos ahora este ejercicio número 3. Este tiene un nivel un poco más complejo, no se asusten.
Algo así por cuestiones de tiempo no les va a aparecer en su evaluación sumativa, pero igual vamos a resolverlo como dato curioso. Imagine que diseña un instrumento de dos cuerdas con dos cuerdas metálicas de 35 centímetros de longitud. Ambas cuerdas están bajo la misma tensión. La cuerda S1 tiene una masa de 8 gramos y produce la nota Do central, cuya frecuencia es de 262 Hz, en su modo fundamental. Me preguntan, ¿cuál debería ser la tensión en la cuerda? El resto de preguntas las leeremos cuando lleguemos a ella. Comencemos por la A. Yo tengo un instrumento con una longitud dada, tiene dos cuerdas, esa longitud es de 35 centímetros, y tengo una cuerda S1 que da una nota de Do central. Do en inglés está representado por la letra C, y tengo por acá otra cuerda de la que todavía no me han hablado en el enunciado, pero esa cuerda va a producir una nota de La sostenido o A sharp, así es como se nota en inglés. Listo. ¿Cuál debe ser la tensión en la cuerda? Vamos a hacer eso. Contamos con la longitud de la cuerda 1 con la longitud de la cuerda 2, que es 35, ya lo sabemos. Me dicen que la tensión es aproximadamente igual entre la cuerda S1 y la cuerda S2. La masa de la cuerda 1 son 8 gramos, o sea, 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y la frecuencia fundamental de la cuerda 1 es el Do central o C, que son 262 hercios. ¿Cuál es esta tensión? Tenemos nuevamente que recordar un poco la teoría de cómo o de qué factores me depende a mí la tensión, la velocidad, la frecuencia en una cuerda. Sabemos que la frecuencia fundamental en una cuerda es igual a la velocidad sobre dos veces la longitud de esta. Como n es igual a 1, no lo coloco ahí. La velocidad en una cuerda me depende de la raíz de la tensión sobre la densidad lineal de esa cuerda. Y yo sé que la densidad lineal de una cuerda es igual a su masa sobre su longitud. Si yo combino 3 y 2, si yo reemplazo 3 en la ecuación número 2, me queda que la velocidad es lo siguiente. Raíz de la tensión por la longitud de la cuerda sobre la masa. Y si yo reemplazo después 4 y reemplazo esta velocidad acá, 4 en 1, tengo esta nueva ecuación, que ya me define la frecuencia, digamos que en la mayoría de todos esos términos que intervienen ahí, como la masa, la longitud de la cuerda y la tensión. Entonces, la frecuencia 1 me queda que es, o la frecuencia fundamental me queda que es igual a 1 sobre 2 veces la longitud. Yo conozco esa longitud por la tensión, que es lo que yo quiero hallar, esto no lo conozco todavía, por otra vez la longitud, que la conozco, por la masa, que también la conozco, y la frecuencia, que era por lo cual estaba fundamentada esta ecuación, también yo la conozco. Simplemente sería ahí despejar esa tensión a partir de esa fórmula y podríamos responder ese inciso A. Vamos a ver cómo nos queda. La tensión, cuando yo la despejo de acá, me queda que es igual a la masa sobre la longitud que multiplica la frecuencia fundamental por dos veces la longitud al cuadrado. Un despeje realmente muy sencillo. Lo que hice fue pasar a este lado F1 por 2L, lo elevé al cuadrado para deshacerme de esta raíz y dejé la tensión sola. Por lo que me quedó la tensión es igual a la masa sobre la longitud por la frecuencia por 2L, todo eso elevado al cuadrado. Ya con esta ecuación sencilla y con todos los términos conocidos, yo ahora sí puedo proceder a reemplazar con los valores que yo conozco. La masa es 8 por 10 a la menos 3 kilogramos, la longitud es de 0.35 metros, la frecuencia fundamental era 262 Hz por dos veces la longitud, que es 0.35 metros, todo esto elevado al cuadrado. Al final, resuelvo en mi calculadora y me queda que la tensión es 769 newtons. Y de esta manera damos respuesta al inciso A. Bueno, vamos a ver qué era lo que nos preguntaban en ese inciso número 2. Vamos a analizarlo. ¿Cuál debería ser la masa en la cuerda S2 de modo que produzca un La sostenido? O sea, un A sharp, que es el que está acá, con una frecuencia de 466 hercios como su frecuencia fundamental. Listo, podemos guiarnos del mismo procedimiento que habíamos hecho para el inciso A.
Aquí yo tenía que la frecuencia en una cuerda me dependía de los siguientes factores. 1 sobre 2 veces la longitud por raíz de la tensión por la longitud sobre la masa. Nosotros ya conocemos la frecuencia fundamental, me la están dando, es 466. La longitud también la conocemos, que es de 35 centímetros. La tensión, habíamos dicho que tanto para la cuerda 1 y 2 era la misma, por lo que la tenemos. Longitud nuevamente, ok. Simplemente sería despejar ahora de esta ecuación la masa. Vamos a hacerlo y vemos cómo nos queda. Despejando la masa, otra vez un despeje muy sencillo. Simplemente sería elevar a ambos lados para deshacerme yo de ese radical y dejar la m sola. Me queda que depende de la tensión por la longitud sobre el producto de la frecuencia fundamental por 2 veces la longitud elevado al cuadrado. Ya con esto claro de que es la masa, podemos reemplazar con los valores que tenemos del ejercicio. La tensión, recordemos que la tenemos del inciso A, que era 769 newtons, la longitud 35 centímetros o 0.35 metros. La fundamental es de 466 para la sostenido por 2 veces la longitud de 0.35 elevado a todo esto al cuadrado. Al final me queda que la masa es de 2.53 por 10 a la menos 3 kilogramos o de 2,53 gramos. Esta es la masa para que la cuerda 2 en su fundamental produzca un sonido con 466 Hz que corresponde a la sostenido. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con el próximo inciso, que es el C. Me dice lo siguiente. Para ampliar el rango de su instrumento, incluye un traste ubicado exactamente bajo las cuerdas, pero sin tocarlas. ¿A qué distancia del extremo superior debería usted colocar el traste? De modo que cuando presione S1 firmemente contra él, esta cuerda produzca un Do sostenido, frecuencia de 277 Hz en su fundamental. Es decir, ¿cuál es X en esta figura? Aquí este inciso está un poco más complejo, tiene mayor nivel, tenemos que hacer un análisis un poco más profundo. Resulta que yo quiero instalar un traste en esta guitarra. Cuando yo instalo los trastes en una guitarra, lo que yo quiero hacer es producir distintas frecuencias. Así como está ahí en esa figura, lo que él quiere ahora, ese diseñador, es tener una frecuencia un poco más alta. Tenemos que hallar cuál es esa distancia X para que se produzca una frecuencia determinada de 277 hercios. Vamos a empezar nuevamente. Teorizamos, sabemos que la frecuencia fundamental me depende de la velocidad sobre 2 veces la longitud y estos parámetros también los conocíamos ya, que la velocidad al final me queda a raíz de t por la longitud sobre la masa y podemos ir calculando la densidad lineal de la cuerda S1. La densidad lineal, recordemos que es la masa sobre la longitud, o sea, 8 gramos, que es 8 por 10 a la menos 3 kilogramos, sobre 0.35 metros. Con esto obtengo la densidad lineal de la cuerda número 1. Listo, eso es lo más fácil de los parámetros que nosotros podemos ir sacando. Podemos ir calculando también la velocidad. La velocidad en la cuerda 1 es de tensión sobre densidad lineal, o sea, 769 sobre 0.23 me da que la velocidad en esa cuerda es de 183 metros sobre segundo. Listo, perfecto. Ya tenemos dos parámetros importantes para conocer más adelante cómo vamos a resolver eso, lo del traste. Ahora tenemos que hallar una nueva longitud. Resulta que yo para poder producir ese do sostenido necesito acortar la cuerda. Ya con esta densidad lineal y con esta velocidad puedo determinar cuál va a ser esa nueva longitud a partir de esta fórmula de acá. Lo único que voy a hacer es despejar el L y me queda que L es igual a la velocidad sobre 2 veces la frecuencia. ¿Qué es esto que está acá? L es igual a la velocidad sobre 2 veces la frecuencia. Esa nueva longitud para la cual la cuerda puede producir 277 hercios va a ser de 0.33 metros. Podríamos creer que ahí ya hemos terminado, pero a mí no me están preguntando por la longitud de la cuerda, sino por
a qué distancia debo emplazar yo el traste. Entonces es muy sencillo. Si este pedacito de aquí, o sea, de aquí para abajo, mide 33 centímetros, ¿cuánto me hace falta para llegar a 35? Que es la longitud de la cuerda original. Simplemente sería hacer 0.35 menos 0.33 metros es igual a 0.02 metros. O sea que el traste debe ser emplazado a una distancia X de 2 centímetros. Este traste está ubicado a 2 centímetros del borde original. Recordemos, ahí lo importante era hallar una nueva longitud con la cual esa cuerda, teniendo las mismas propiedades que eran la densidad lineal y esta velocidad, yo iba a poder producir una frecuencia de 277 Hz. Ahí lo que buscábamos en realidad era poder definir esa longitud. Después, cuando teníamos esa longitud, ya todo era más fácil, simplemente quedaba hacer una resta aplicando un poco la lógica. ¿Ok? El inciso D, para poder resolverlo, simplemente tienen que aplicar la misma lógica que yo apliqué en este ejercicio. Ahora lo que van a utilizar ustedes va a ser la masa de la otra cuerda, va a tener una densidad lineal diferente, va a tener una velocidad diferente y por ende va a tener otros parámetros distintos. Entonces, ese se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Ya con esto resuelto acá del inciso C, se les va a facilitar mucho más hacerlo. Simplemente es de práctica, no me lo tienen que entregar ni nada. Y bueno, espero que les haya gustado este video con estos ejercicios y nos vemos en la próxima clase. Chao.